Podemos comenzar. Gracias. Siguiente, Andrés. Bueno, este es un elemento que vamos a encontrarnos mucho en la práctica clínica diaria. Va a ser un frecuentísimo motivo de consulta. Incluso puede ser motivo de consulta de ustedes o interrogatorio. Esta bolita que me salió acá en esta cadena ganglionar, etcétera. Y vamos a ver cómo abordarla. Siguiente. Desde el punto de vista de la semiología y la fisiopatología. Siguiente. Los elementos constitutivos del sistema linfático ya los hemos enumerado al principio de esta clase. Está constituido esencialmente por los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, los órganos y tejidos linfoides extranodales, es decir, diferentes a los ganglios linfáticos, los vamos a ver un poquito más adelante. Pero realmente el proceso del sistema linfático comienza en el intersticio. El intersticio es como esa especie de esponja que se encuentra en todos los tejidos, que va resumiendo, que va captando todos los elementos que van quedando en el tejido celular subcutáneo, en todos los espacios intersticiales, que vuelve otra vez a la circulación porque entra a los canales linfáticos, van al ganglio linfático. Miren ustedes, concéntrense en la diapositiva de abajo a la derecha, donde está la estructura del ganglio linfático. Entra por donde está el vaso linfático aferente, hace su circulación por la parte interior del ganglio linfático y sale por los conductos eferentes a formar más vasos o a drenarse a otro ganglio hasta que llegan a la parte terminal de esto. Siguiente. Miren ustedes, este es el origen del sistema linfático, el intersticio, todo eso que no es un sistema arterial, que no es un sistema venoso, que es lo que el espacio es en el espacio subcutáneo o el espacio alrededor de cualquier parte, de cualquier tejido. Y ese tejido de soporte está dado pues por colágeno fibrilar y va llenándose de líquido, va girando, va fluyendo hasta que termina en el área de un ganglio linfático. Así que la linfa no es un líquido, digamos, palpable, fácilmente visible, porque es el líquido que se encuentra en el intersticio. Ya después, finalmente, logra entrar a donde tiene que entrar. Siguiente. Así es, así. Creo que ahí da un puntico para GIF, Andrés, ¿o no? Para mostrar como el movimiento. No, devuélvete, quedó en foto. Entonces, acá ven nuevamente el punto de entrada de los vasos aferentes. Todo ese tejido, todo ese líquido con contenido alguno celular circula por la parte cortical y la parte medular del ganglio linfático y sale por estos vasos eferentes. Siguiente. El sistema linfático tiene un gran conducto, así como el sistema arterial, la gran arteria es la aorta. En el sistema venoso, las grandes partes venosas son la vena cava superior y la vena cava inferior. El sistema linfático tiene su gran conducto, que es el llamado conducto torácico. El conducto torácico es el vaso linfático más grande del organismo. Va recogiendo, observen ustedes en la gráfica de la izquierda abajo y de color verde, va recogiendo todo lo que va sobrando del sistema linfático desde la parte abdominal y probablemente el hipogastrio y el abdomen, va recostado sobre la columna vertebral, va ascendiendo, va recogiendo toda la parte de los canales linfáticos del hemitórax izquierdo, y se va situando entre el esófago y la parte del mediastino en el lado izquierdo, y termina finalmente acá, donde estoy señalando el confluente yúgulo subclavio izquierdo.
Lo ven ustedes mucho mejor en el esquema de la derecha. Fíjense ustedes que esta parte que está resaltada en morado, en violeta, en el esquema de un ser humano, nos dice que la mitad derecha de la cara, del cuello, el miembro superior derecho y la parte superior derecha del tronco no son recogidos el sistema linfático por el famoso conducto torácico, sino que son recogidas por otro pequeño, o no es un gran vaso, sino un pequeño vaso linfático. Esto tiene una importancia crucial y fíjense ustedes que donde termina el conducto torácico, aquí en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, es donde podemos encontrar el famoso ganglio de Virchow y esto nos explica por qué. Porque el drenaje de toda esta parte del abdomen, del tórax, termina aquí donde termina el conducto torácico. Y nos muestra también en la parte, en la diapositiva de abajo a la derecha, cómo es posible, por ejemplo, que un linfoma, que otras enfermedades linfoproliferativas vayan progresando del abdomen y hagan rápidamente, no metástasis, sino extensión, por ejemplo, al cuello. Siguiente, tengan eso muy, muy presente, muy en cuenta. El resto del sistema y órganos linfáticos pues son las amígdalas palatinas, las que vemos nosotros cuando abatimos la lengua para observarlas. Esas se llaman amígdalas palatinas o tonsilas. Una persona que le hayan sacado la amígdala, las amígdalas le han hecho amigdalectomía y otra palabra castiza es tonsilectomía. Están las amígdalas linguales, que es lo que se observa en la parte posterior en la lengua, las amígdalas faríngeas o adenoides que se encuentran acá atrás de la nasofaringe. A las personas de ustedes que les hayan hecho prueba de COVID, de PCR o de antígenos, cuando se introduce este swab, este escobillón, hasta allá se toca prácticamente al fondo las amígdalas faríngeas o adenoides. Está todo el tejido ganglionar periamigdaliano, que forma un anillo de Waldeyer. Ese anillo de Waldeyer es toda esa cantidad de rico tejido linfoide que existe en la parte posterior de la faringe y que es quien nos permite detener tantos elementos. Pues es tanto, señores y señoritas, que allá es donde se hacen las pruebas, donde se toman las pruebas, por ejemplo, para el COVID, porque en ese tejido periamigdaliano, nasofaríngeo y orofaríngeo al fondo, en ese anillo de Waldeyer es donde primero se frenan todos los procesos infecciosos. Y el tejido extranodal, es decir, por fuera de los ganglios linfáticos, está constituido por el vaso, el timo, las placas de Peyet que se localizan en el hilo terminal y la médula ósea, es decir, en los huesos planos. Siguiente. Una pregunta, Andrés, antes de seguir adelante. ¿A las 8 en punto tenemos que terminar o tenemos un poquitico más de tiempo? Andrés. O alguien que me conteste, ¿a las 8 tenemos que terminar o tenemos un poquito de tiempo más de las 8? Profe, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Perdón? Tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, listo, listo. Siguiente. Ahí. Ahí tienen ustedes los cortes histológicos del ganglio linfático. Miren que son, realmente no es un tejido amorfo, sino una arquitectura muy bien estructurada que tiene una corteza, que tiene una médula. Ven allí abajo a la izquierda el timo un tejido que va desapareciendo con el tiempo. Nacemos con el timo tiene una función primordial en la época fetal y en los primeros años de vida y poco a poco va involucionando, está localizado justamente detrás del esternón. Está la médula ósea, lo que le llaman en otros elementos común y corriente, le dicen el tuétano del hueso, y abajo a la izquierda ven el vaso, la situación del vaso, la vamos a ver más adelante. Siguiente.
Bueno, ¿para qué sirven los ganglios linfáticos? Además de tener enfermedades y manifestarse, los ganglios linfáticos tienen un elemento importante desde el punto de vista de la semiología y de la fisiopatología. Es que el crecimiento de los ganglios linfáticos indica algo. Indica algo. Es como el síndrome febril. Esa fiebre está indicando alguna cosa. Es como cuando está tronando. Esa tronando quiere decir que va a llover. Así que los crecimientos ganglionares son una pista para el médico poderse enfocar hacia el diagnóstico. ¿Por qué? Los ganglios linfáticos tienen entre sus funciones que retienen los antígenos, o bien el antígeno aislado circulante, o los antígenos que ya vienen pegados en complejos inmunes, es decir, los antígenos sueltos o los antígenos que hacen parte de complejos inmunes. Dentro del ganglio también se expone o se presenta el antígeno a los linfocitos y macrófagos, es decir, pasa por ahí un antígeno solo o en complejo inmune, lo capturan y van y se lo presentan al macrófago para que el macrófago destruya ese elemento. En el ganglio también hay proliferación e hiperplasia como un proceso de respuesta frente a infecciones o a procesos inmunitarios, y también en el ganglio linfático se verifica la transformación de los linfocitos y las células plasmáticas fundamentalmente en macrófagos. Dicho en otras palabras, el ganglio linfático es esencial en los procesos de inmunidad celular. Un ganglio linfático es una estructura que parece una lentejita, tiene un tamaño que varía entre 1 y 3, entre 1 milímetro hasta 25 milímetros, es decir, máximo 3 o 2 centímetros. Tiene una cápsula, tiene unas trabéculas por donde van circulando, forma unos senos corticales, y en el centro germinal es donde se verifican todos estos procesos esencialmente que acabamos de ver de las funciones. Y todo ese, después de ejercer su función y de haber circulado los linfocitos por ese sitio, salen por los llamados vasos eferentes. Siguiente. Entonces los ganglios pueden ser profundos, pueden ser superficiales. Superficiales acá a la izquierda, ven ustedes un ganglio fácilmente visible en la cadena ganglionar posterior derecha de esta niña, o un ganglio que fácilmente se pueda palpar. Y hay ganglios en el sistema profundo que están, por ejemplo, a lo largo del conducto torácico, pues que no nos quedan al alcance de nuestros dedos, y habrá que buscarlos o verlos o medirlos o cuantificarlos de diferentes maneras, entre ellos la medicina nuclear, como lo ven ustedes arriba, en una linfangiografía nuclear, o abajo a la derecha mediante los procesos más conocidos, pues la resonancia magnética o una escanografía. Siguiente. La aparición o la palpación o el hallazgo de ganglios superficiales en las cadenas superficiales, pues nos pueden orientar muchísimo. Cuando se observan o se encuentran ganglios en la parte occipital, pues son elementos que provienen de algo del cuero cabelludo, una infección del cuero cabelludo, cualquier proceso en cuero cabelludo. En la región preauricular, en esta parte de aquí, en enfermedades o procesos infecciosos de la boca, de los ojos o de la faringe. Por ejemplo, en una conjuntivitis, en un proceso de una conjuntivitis donde se van a encontrar ganglios crecidos es en el área preauricular. Los ganglios submandibulares obedecen a procesos en el piso de la boca o en los labios o en la lengua, entonces van a encontrar ganglios submandibulares. Los cervicales anteriores, en esta parte del esternocleidomastoideo, procesos de la boca, de los labios o de enfermedades sistémicas. Los cervicales posteriores, tengan muy en cuenta esta diapositiva, los ganglios cervicales posteriores casi siempre se ven a enfermedades sistémicas. Hay uno del cual ya mencionamos un poquito, es el ganglio supraclavicular izquierdo de Virchow, que corresponde muchísimas veces a enfermedades sistémicas o a neoplasias de origen abdominal. Y ya vieron ustedes el origen anatómico y la explicación anatómica y fisiopatológica de este proceso.
Se pueden encontrar adenopatías también en el área intercostal, pues que provienen de la pared del tórax. Las epitrocleares, aquí, en esta área, de enfermedades o de procesos inflamatorios en las manos, muy frecuentemente de las uñas, donde las perionixis son tan frecuentes, entonces van a encontrar adenopatías aquí en el área epitroclear. Adenopatías en las axilas, pues sistema de drenaje de las mamas. Esto no se olvide que cuando uno examina bien a un paciente, no se le puede pasar por alto palpar todas estas zonas de adenopatías superficiales. En el área inguinal, las adenopatías sistémicas o de enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, el linfogranuloma venéreo, el herpes simple tipo 1, tipo 2, perdón, y el VIH. Y las adenopatías en el hueco popliteo provenientes de los pies y de las piernas. Siguiente. Las adenopatías en cadenas ganglionares profundas, ya lo vimos entonces, dependientes del conducto linfático, pues van a depender entonces esencialmente de profundas. Entonces hay adenopatías mediastinales, hay adenopatías profundas en el mediastino, en los cilios pulmonares, en toda la región del retroperitoneo, en la región adyacente a la aorta, adyacente a la cava, en el área de las mesentéricas y las ilíacas, siguiente, que pueden ser hallazgos o bien buscando las propias adenopatías o hallazgos incidentales. Cuando hay un proceso inflamatorio que involucra un ganglio linfático, muy frecuentemente hay linfangitis. Miren ustedes en las dos fotos del lado izquierdo de ustedes, esa como un cordón rojo que es extremadamente doloroso, muy sensible, tiene signos inflamatorios. Hay calor, hay rubor, hay dolor, y es como el trayecto por donde está comunicándose de un ganglio a otro las enfermedades infecciosas. Miren ustedes este izquierdo. Este de arriba a la izquierda es debido a fiebre de arañazo de gato, que es la bartonelosis, que es muy frecuente. Entonces, araña en la mano y ven ustedes toda la zona de la linfangitis. Acá a la derecha, en la foto más grande, ven una esporotricosis, ven en el círculo donde empezó la primoinfección de la esporotricosis y miren cómo se va diseminando a lo largo del trayecto y va formando nódulos. Esa es la esporotricosis linfangítica, de diseminación linfangítica. Siguiente. ¿Qué hay que hacer con las adenopatías, con los ganglios, con las adenomegalias o linfadenomegalias? Este concepto se les tiene que quedar a ustedes clarísimo. Toda adenopatía de más de 1 centímetro que lleve más de 1 mes debe estudiarse. Estoy seguro que todos ustedes deben tener en el área o en la región cervical posterior un ganglio que tienen desde el año de nacido. Es probablemente la linfadenopatía más frecuente en los países en vías de desarrollo y es la linfadenopatía que aparece por la BCG, por la aplicación de la vacuna de la tuberculosis. La mayoría de los jóvenes tienen, entonces, vacunados naturalmente, tienen un gangliecito acá. Pero digamos, cuando se constituye en un motivo de consulta, pues toda adenopatía que ustedes encuentren de más de 1 centímetro y que lleve más de 1 mes, por lo general, debe estudiarse. Y esa linfadenopatía puede ser un hallazgo semiológico incidental. Ustedes están examinando al paciente y lo toca y dice, señora, ¿y esto que está aquí? No, yo no me había dado cuenta. Pilas. O puede ser parte de una enfermedad muy sintomática que puede ser local o que puede ser sistémica. Algunos tips para la práctica diaria: las linfadenopatías submandibulares blandas, menores de 1 centímetro, son muy frecuentes de hallar en los niños y en los jóvenes. Los niños van mudando sus dientecitos frecuentemente y es frecuentísimo encontrar pequeñas linfadenopatías submandibulares y puede ser normal. Adultos en el área inguinal también, adenopatías de menos de 1, de 2 centímetros, pueden ser relativamente frecuentes, especialmente en los campesinos que no usan calzado. No es una cosa para asustarse mucho encontrar linfadenopatías pequeñas.
Más del 70% de las linfadenopatías que nos encontramos en la práctica clínica diaria son inespecíficas, es decir, reactivas a algún proceso pequeño, proceso infeccioso, o son secundarias a enfermedades respiratorias altas, sobre todo las de acá del cuello. Y pueden tener la certeza que por lo menos no más allá del 1% de todas las linfadenopatías que se presentan son o neoplásicas o peor aún metastásicas. Esas son las menos. Siguiente. La orientación semiológica de esos hallazgos pues depende del paciente. No es lo mismo encontrar una linfadenopatía que consulta a la mamá con un niñito que le están haciendo un procedimiento de estos brackets, estos procedimientos, y presenta una linfadenopatía, o una persona que se ha hecho un tatuaje, digamos, en el brazo y le encuentran una pequeña linfadenopatía axilar. Aquel paciente que no se ha dado cuenta que tiene un crecimiento un crecimiento tumoral. O sea, de cada paciente va a depender las cosas. De un buen interrogatorio, de una buena datos de la enfermedad actual muy completa, la cual nos puede orientar a tratar de ver si es una enfermedad local, una enfermedad regional, o si se trata de una enfermedad sistémica. Y si esa sistémica es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad neoplásica o es una enfermedad infecciosa. Cuando se encuentra en el examen físico una linfadenopatías, pues hay que localizarla, en qué sitio se encuentra, cuántas adenopatías encuentro, qué tamaño aproximado tienen esas linfadenopatías, si son dolorosas o no al tacto. Usted en el interrogatorio ya le ha dicho, ya le ha preguntado si eso le duele o no esa masita, pero usted en el examen físico evalúa y nuevamente determina si hay dolor. Es decir, una cosa fue allá el síntoma, el dolor como signo, y acá un dolor que se presenta como signo también, pero al palpar. Si existen o no signos inflamatorios locales, es decir, si hay linfangitis, cuánto tiempo lleva de evolución, si es una adenopatía aislada o si han encontrado o el paciente se ha sentido linfadenopatía en otras cadenas ganglionares. Cuando se examina hay que ver si está adherida a los tejidos profundos o si está adherida a la piel, si es móvil, la consistencia, es decir, estos tres elementos son fundamentales que los tengan ustedes aquí en la cabeza. Si es pétrea, es como el hueso, como este huesito que ustedes están palpando aquí en la metacarpofalange. Si es dura como un hueso, si es blanda, totalmente blanda, o si es cauchosa como esta eminencia. La eminencia es una conciencia cauchosa. Entonces, si es pétrea, si es blanda, si es cauchosa, si hay zonas de linfangitis en esa área donde ustedes encuentran la linfadenopatía. Y claro, seguir con todo el examen físico completo, determinar si hay, por ejemplo, dolor a la presión ósea, que orienta mucho hacia las leucemias, si hay hepatomegalia, esplenomegalia y otros elementos. Siguiente, que puedan que puedan complementar, es decir, la información de los elementos de la semiología. Les traigo aquí a colación para decirles que no toda masa en el cuello es linfadenopatía, no todo lo que brilla es oro y no todas las masas en el cuello son linfadenopatía. O sea, hay que trabajar también en el diagnóstico diferencial. Allí ven ustedes, por ejemplo, en la fotografía de arriba, una paciente que tiene un bocio. En la siguiente a la derecha, un quiste tiroideo. Vean ustedes en un individuo eso. Señálala, por favor, Andrés. Ese es un quiste tirogloso, que eso se puede encontrar sobre todo en personas jóvenes. El quiste tiroideo y el quiste tirogloso. Puede ser un aneurisma de aorta, por ejemplo, en la foto que ven ustedes abajo. Eso, un aneurisma de aorta. Pueden haber lipomas, pueden haber fibromas, puede haber el divertículo de Zenker, que es un divertículo que suele aparecer en el lado izquierdo o derecho, pero más en el lado izquierdo, en personas que hacen, por ejemplo, todos los individuos que soplan vidrio o que tocan flauta o tocan elementos, instrumentos de viento, se va herniando la pared del esófago y se protruye incluso acá, o puede ser un tumor mixto de parótida como la fotografía
de abajo a la derecha. Entonces, ese es el tumor mixto de la siguiente, Andrés. Bueno, ven ustedes las cadenas ganglionales, ya les decía por dónde hay que buscar la cadena cervical. Hay unas clasificaciones de los famosos triángulos del cuello. Dibujo el esquema que ven ustedes acá abajo a la izquierda, que donde dice nivel y están dibujados unas áreas, 6 áreas anatómicas, se usan más en cirugía para determinar las heridas, pero en términos generales ustedes deben buscar arriba a la izquierda el área preauricular, el área submentoniana, la cadena cervical anterior, la cadena cervical posterior y el área supraclavicular. Esas son las que ustedes tienen que buscar esencialmente. Siguiente. Palpar, siempre palpar. Si no hay una enfermedad infecciosa evidente sobre la piel y demás, hay que palpar sin los guantes para poder palpar bien esas cadenas ganglionares, determinar. Les vuelvo a repetir aquí, jamás vayan a tocar hacer presión bilateral sobre los glóbulos carotídeos. Usted puede matar al paciente en ese momento. O sea, palpe un lado y luego palpa el otro lado. Y miren ustedes a la izquierda una mujer palpando las adenopatías mandibulares. En el centro arriba una niña con una cadera ganglionar, 1, 2, 3 adenopatías francamente visibles. A la derecha ven una adenopatía retroauricular que puede corresponder a una otitis. Abajo a la izquierda un hombre típicamente eso es un linfoma hasta no demostrar lo contrario. Es la consistencia de la cadena clásica, es un bulky, es un bulto. Al centro, a la izquierda, también un niño con enfermedad de Hodgkin, una paciente con una ganglio de Virchow, y en la última de abajo a la derecha, ven ustedes allá las amígdalas hipertróficas, toda esa cadena de Valdeyer que se infecta en la faringoamigdalitis y en otros procesos inflamatorios. Siguiente. Las causas de las linfadenopatías son múltiples, y ustedes las pueden dividir, digamos, como grandes elementos, grandísimos, en infecciosas, en enfermedades inflamatorias, particularmente inmunológicas, y 3 neoplásicas. Bueno, miremos en todas las infecciosas, probablemente la causa más frecuente sean los virus. Está el virus de Epstein-Barr, está el citomegalovirus, el virus de herpes simple, el virus de herpes zóster, la hepatitis A, la varicela, la rubeola y el sarampión. Ojalá no les toque a ustedes ver sarampión y rubeola, pero más adelante van a ver algunas fotos. Enfermedades bacterianas como el estreptococo, estafilococo, la sífilis. La sífilis, tanto en sífilis primaria como en sífilis secundaria, pueden encontrar linfadenopatía generalizada. La brucelosis, la tuberculosis, hace 2 semanas se presentó un caso de una gran linfadenopatía que era una tuberculosis en nuestros casos clínicos de medicina interna. El linfogranuloma venéreo, que es quizá una de las enfermedades de las ETS, enfermedades de transmisión sexual más frecuente. La difteria, las enfermedades por riquecia, que le suena a uno como la fiebre de las montañas rocosas en los Estados Unidos. Aquí hemos encontrado riqueciosas en municipios del sur del Cauca. La bartonelosis, que es la producida por arañazo de gato. Enfermedades por hongos como histoplasmosis, coccidioidomicosis y esporotricosis, y parásitos como la toxoplasma, la leishmaniasis y la filariasis. Una lesión grande y una úlcera de leishmania pues producirá la linfangitis y producirá las linfadenopatías. De causas inmunológicas, las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus, la cirrosis biliar primaria, la dermatopolimiositis y el síndrome de Sjögren pueden producir linfadenopatías. O las linfadenopatías por hipersensibilidad.
La toma de difenilidantoína, de carbamazepina puede producir esto. Las personas, hombres o mujeres que se le han hecho implantes de silicona pueden hacer de manera local o sistémica linfadenopatías generalizadas. Después de un proceso vacunal, por ejemplo, pueden presentarse linfadenopatías. Siguiente. Allí tienen algunos ejemplos. Abajo a la izquierda ven ustedes en la columna de izquierda el sarampión, que es un exantema morbiliforme en los niños. Migrantes de Venezuela en este momento son el principal foco de sarampión en Colombia. Estas cursan con linfadenopatía generalizada. Al centro la rubeola, que es una enfermedad relativamente frecuente. Recuerden que tiene vacuna, ¿sí? La triple viral, la C, sarampión, rubeola. Y a la derecha, la varicela. Ven ustedes la varicela clásica que observan todas las lesiones que ustedes pueden encontrar en semiología. Máculas, pápulas, vesículas y pústulas, todas en un mismo momento. Miren ustedes, una sola foto de un segmento de la piel le muestra todo. Máculas, pápulas, vesículas, pústulas, en un mismo momento de evolución. A diferencia de una enfermedad que ustedes ya no van a ver jamás en la vida, que es la viruela, en la cual pasaba primero toda la piel por mácula, luego toda por pápula, luego toda por vesícula. En la varicela, como en el herpes zóster, se encuentra igual. Es igualitico a una lesión de herpes. Siguiente. Entonces, todas estas producen múltiples linfadenopatías. Ven ustedes acá el vértigo, que es esa enfermedad estreptocócica típica, sobre todo en los niños. Así que en este caso seguramente van a encontrar linfadenopatías aquí en la cadena preauricular. La sífilis secundaria, todas las lesiones. Un individuo con lesiones palmoplantares. Vean, muchachos, la mayoría de las enfermedades exantemáticas respetan palmas y plantas de los pies, pero cuando ustedes ven una enfermedad con brote generalizado, con compromiso de palmas de las manos y compromiso de plantas de los pies, eso es una sífilis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, todo paciente con este tipo de lesiones, como la que está señalando ahí Andrés, que son de la sífilis secundaria, debe hacerse el diagnóstico. Abajo a la izquierda ven ustedes las áreas de celulitis o de erisipela que van a producir linfadenopatías también. Al centro, un niño con una escrófula, miren ustedes en el área adyacente a la parte del cartílago auricular, una lesión que está ya a punto de reventar, que es una escrófula tuberculosa. La leishmaniasis, que produce una típica úlcera, la que le llaman la úlcera del cauchero, y arriba a la derecha de ustedes, el bubón o el ganglio inflamatorio que suele drenar del linfogranuloma venéreo. Siguiente. Bueno, causas hematológicas, las leucemias agudas y crónicas, los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, la histiocytosis maligna, de origen metastásico, pues cualquier neoplasia de origen metastásico pues va a producir linfadenopatías localizadas o sistémicas, ya hablamos del ganglio de Firchow, y otras enfermedades que no corresponden ni a las inmunológicas, ni infecciosas, ni neoplásicas, en las cuales puede estar, por ejemplo, el hipertiroidismo no es frecuente, pero puede aparecer, las enfermedades por depósito, como el Niemann-Pick y el Gaucher, la sarcoidosis, el síndrome de Kawasaki, la enfermedad de Castleman pueden producir, siguiente, linfadenopatías, sobre todo sistémicas. Ven a otras acá, un linfoma, ven ustedes un bulto allí de enfermedad. Por lo general, no es una norma, pero por lo general las linfadenopatías neoplásicas no suelen ser inflamatorias, es decir, no tienen calor, dolor, rubor, y precisamente porque son poco dolorosas, suelen crecer a volúmenes que uno dice, Dios mío, ¿usted por qué no vino cuando empezaron? Muchas veces no se encuentra. Abajo de donde dice linfoma, ven una enfermedad de Hodgkin en un niño donde se observan por lo menos 3 adenopatías. Al centro ven un ganglio de Firchow señalado con la flechita debido a metástasis. Y finalmente abajo a la derecha una linfadenopatía axilar correspondiente siguiente a un cáncer de seno.
Hasta allí el tema de las linfadenopatías. El segundo abordaje que vamos a hacer más rápidamente es el tema de los linfedemas. Los linfedemas, digamos, son fáciles de diagnosticar, de encontrar, suelen ser, en primer lugar, suelen ser motivo de baja autoestima en el paciente que los tiene porque es objeto de observación por el resto de los individuos. Yo soy diferente, yo tengo esta cosa tan fea, esto me llama mucho la atención, la gente me mira por esto. Eso puede ser una de las cosas. Y el otro es que es una piel de naranja, una piel que suele ser fácil presa de procesos inflamatorios o infecciosos a repetición. Y como ven ustedes puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Ven ustedes y vamos a verlo un poco más adelante. Y suele ser, aunque no siempre, no únicamente, siguiente, en las extremidades inferiores. Puede haber, obviamente, linfedema en las extremidades superiores. Desde linfedemas, estos dos superiores son congénitos. Miren ustedes la diferencia entre esta macro mano que hay izquierda en esta mujer, obviamente un defecto congénito, y comparen ustedes los deditos. Andrés, señálale aquí los deditos que son de tamaño normal en esta mano izquierda, no en la otra mano, no, en la misma fotografía, pero en la, sí. Fíjate, el primero y el segundo dedo son de tamaño normal y el resto son absolutamente deformes por un linfedema congénito que tiene la paciente. Abajo, todas las de abajo, menos que el linfedema, por ejemplo, de pacientes después de radioterapia por un cáncer de mama o extracción ganglionar en la axila, entonces son más que todo unilaterales. Más abajo, en la parte de abajo a la izquierda, un linfedema puede ser extraordinariamente raro, con eritema. Ustedes lo ven en las puntas de los pies, las puntas digitales de esa paciente, exactamente ahí donde está señalando Andrés. En la del centro abajo también un linfedema que le compara una pierna con la otra, y abajo a la derecha un linfedema inflamatorio. ¿Cuál es la característica siguiente de los linfedemas? Los linfedemas, la causa más frecuente en la práctica diaria son los linfedemas secundarios o a cirugías, grandes cirugías mutilantes o radioterapia, etcétera. Y también la segunda causa de estos son secundarios a insuficiencia venosa crónica. Entonces los individuos con insuficiencia venosa crónica terminan haciendo linfedema. Es decir, el linfedema se caracteriza por ser un edema duro, que no deja fovea, que es isocrómico, es decir, del mismo color de la piel circundante, no es hipercrómico, y que es isotérmico, es decir, no es un edema caliente, digamos, de las erisipelas. Siguiente. Entonces, los linfedemas pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Los linfedemas primarios, como vieron en las fotografías, pues por displasia o disgenesia o agenesia de vasos linfáticos, es de origen congénito y aparecen pues obviamente desde la infancia, o puede que el niño tenga un crecimiento normal, pero después de cierta edad, después de los 18, 30 años, puede aparecer ese linfedema, incluso con pequeños traumas. Y vea, yo como que notaba que el zapato izquierdo me quedaba siempre más apretado que el derecho, y ahora después de una lesión chiquitica al cortarme una uña, se me inflamó de esta manera. Entonces son linfedemas primarios. Puede ser unilateral o bilateral los linfedemas primarios, aunque más notables de un lado que en el otro. A diferencia de los linfedemas secundarios, que por lo general hay una clara relación de causa-efecto, ¿sí? Posterior, inmediato o tardíamente, después de varios años, después de resecciones de tumores, de cirugías, grandes cirugías, radioterapias, local, etcétera. O secundario a insuficiencia venosa crónica de larga evolución, que terminan con linfangitis recurrente, linfangitis a repetición, y terminan haciendo un gran linfedema. A diferencia del primario, pues generalmente es unilateral y hay como una clara relación de causa-efecto.
Para quienes se vayan a dedicar a estas patologías posteriormente, pues hay un tratamientos muy poco efectivos. Ya vieron ustedes que no se tratan de vasos visibles claramente como una arteria o una vena, es todo el intersticio. Entonces, simplemente a través de procedimientos de compresión simple, permanente o periódica, puede ayudarse a disminuir, a drenar ese linfedema. Siguiente. El tercer punto que vamos a ver, así como el tercer misterio doloroso, el tercer punto que vamos a ver en la clase de hoy es la lienomegalia. Creo que algunos de ustedes no habían escuchado esta palabra. Decir esplenomegalia es lo mismo que decir lienomegalia. El vaso, pues, es un órgano al cual nadie le pone, pues, no le hacen canciones como el corazón. Es un organito que tenemos, que es clave, es fundamental, tiene una función reticuloendotelial de primer orden en el ser humano, en los mamíferos y pues en el ser humano. Es un órgano derivado del mesodermo y se considera que alrededor del 20% de los individuos pueden tener uno o incluso dos vasos accesorios. Y eso explica por qué después de extirpar el vaso, que es un órgano único, suele ser un órgano único, pueden reaparecer enfermedades posteriores porque uno puede tener en el medio del mesenterio uno o dos vasos accesorios. Fíjense que somos iguales y diferentes por fuera e iguales y diferentes incluso por dentro. Siguiente. ¿Qué hace el vaso? El vaso tiene una función de control que es la remoción y fagocitosis de los eritrocitos anormales y de los eritrocitos que van envejeciendo. Recuerde que la vida media promedio es alrededor de 120 días de los eritrocitos normales, pero hay eritrocitos anormales como en las anemias hemolíticas, entonces el vaso lo fagocita y termina obviamente creciendo. El vaso sirve también para la síntesis de eritrocitos en etapa fetal, no en el adulto, pero sí en etapa fetal. Ayuda a sintetizar eritrocitos, sintetiza linfocitos, sobre todo en el tiempo de la niñez, y produce anticuerpos y opsoninas que son claves en la defensa de las enfermedades infecciosas. En los adultos puede ocurrir metaplasia mieloide, es decir, cuando ya la médula ósea se infiltró, por ejemplo, por leucemias, el vaso comienza a ejercer esa función, se llama una metaplasia mieloide, el cambio de una función a la otra, el cambio de un tejido al otro. Esa metaplasia mieloide puede ocurrir en las leucemias en los adultos y comienza a haber producción, tanto en niños como en adultos, en las enfermedades mieloproliferativas que son las leucemias. Y finalmente el vaso sirve para la remoción y fagocitosis de bacterias solitas o de bacterias pegadas a sus anticuerpos y para la producción, obviamente, de los anticuerpos por parte de los leucocitos. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando no se tiene vaso o cuando el vaso está ahí y no funciona? Entonces, así como escuchan ustedes de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia arterial periférica, pues hay también insuficiencia esplénica y a eso le llamamos hiposplenia o incluso asplenia si el paciente no tiene vaso. La asplenia congénita es muy rara, pero lo más frecuente sí es encontrar pacientes que han sido sometidos a esplenectomía o bien por trauma o por ruptura, ¿sí? En un accidente hay un estallido del vaso, pues ¡pum!, el cirujano tiene que extraer de todo el vaso. Pero también puede extraerse el vaso por patologías como la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, la anemia hemolítica autoinmune, a veces en las talasemias, en los linfomas y en estados de hiperesplenismo hay que extraer el vaso del cuerpo humano. Y entonces a eso le llamamos asplenia. Una asplenia puede ser funcional, que es como lo que ocurre en la anemia de células falciformes, o puede ser asplenia anatómica cuando ha sido retirada. Todo paciente asplénico o hiposplénico o sin el vaso, pues, es un paciente que se debe considerar como un paciente inmunosuprimido. ¿Por qué? Porque el vaso hace parte del sistema linfático, el sistema de defensa, y crea un estado bastante complejo a partir del momento en que se declara.
porque pues tendrá déficit en la depuración de antígenos circulantes intracelulares o extracelulares, porque el paciente tendrá déficit de la función de macrófagos y de producción de inmunoglobulina M, y porque los pacientes asplénicos pues tienen baja respuesta específica a antígenos, sobre todo polisacáridos, y esto nos explica por qué son altamente sensibles a las infecciones por bacterias encapsuladas, vale decir, el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenzae tipo B, que son encapsulados, son las infecciones más frecuentes en los pacientes asplénicos. También pueden ser un poco más sensibles a las infecciones sistémicas por varicela, por herpes o por influenza. Y hay un síndrome llamado el síndrome de Austrian, que consiste en neumonía, meningitis y endocarditis causada por neumococo, que produce una sepsis fulminante en pacientes asplénicos. Por ejemplo, un paciente en un accidente de tránsito le sacan el vaso para que deje de sangrar y poco tiempo después, puede, hasta 5 años después de la esplenectomía, puede hacer esa sepsis fulminante. Así que todo paciente esplenectomizado siguiente debe ser llevado a un estricto protocolo de inmunización contra esos gérmenes. ¿Cómo se palpa el vaso? Dice un dicho en medicina, el niño lleva el vaso al colegio. Es decir, hasta los 5 años el vaso puede ser palpable. A partir de esa edad, el vaso normalmente no se palpa y se encuentra bajo el reborde costal izquierdo. Cuando ustedes palpan el vaso es porque el vaso tiene el doble de tamaño normal y en ese momento podemos decir que existe esplenomegalia. Se puede hacer por una palpación bimanual, como la ven ustedes palpando con la mano derecha y ayudando a elevar un poquito con la mano izquierda esta zona para tratar de determinar el tamaño del vaso, o se puede hacer mediante un procedimiento de palpación profunda, vamos a verlo más adelante, tratando de, con el paciente en decúbito lateral o en decúbito supino, tratar de determinar cuando el paciente respira, cuando inspira y baja el diafragma, el vaso puede ser palpable. Siguiente. Y existen varias maniobras, depende del libro que usted encuentre. Está la maniobra de Castel, en el cual el paciente está en decúbito lateral derecho y el paciente centrado, el examinador por detrás, fíjense ustedes arriba a la izquierda, trata de palpar con la mano derecha por debajo, haciendo como a manera de gancho, por debajo del reborde costal y pidiendo al paciente que inspire. Cuando el paciente inspira, obviamente, así como en la palpación para tratar de determinar hepatomegalia, cuando el paciente inspira, el vaso desciende y puede ser detectado. También se puede hacer la palpación en esa posición, tratar de percutir, perdón, y tratar de determinar. Normalmente el vaso puede o no ser percutible. En general uno dice que el vaso no es percutible, que cuando el vaso se percute en ese espacio, se ocupa el espacio semilunar de Traube, cuando está ocupado por una percusión mate, probablemente se trate de el vaso. Así que ven ustedes distintas maniobras que las pueden ver en los libros de semiología, en videos. Siguiente, para tratar de determinar el tamaño del vaso. Entonces, el vaso normal, como ven ustedes arriba a la izquierda, pues está bajo el reborde costal, pero cuando se palpa es porque está grande. El límite en el cuadrito ven ustedes como después de muchos estudios de ecografía, que es la que ven ustedes a la derecha, se ha determinado que en general, después de los 12 años, la longitud completa del vaso, como la ven ustedes en la foto arriba a la derecha, es de 12 centímetros, de polo superior a polo inferior. Esos 12 centímetros que mide el vaso no son palpables. Más allá de los 12 centímetros, sí, seguramente se palpa. Y la razón es esta, muchachos. El vaso no queda localizado debajo de las costillas. El vaso está atrás, está más cercano del riñón que de las costillas. Por lo tanto, cuando ustedes lo palpan debajo de las costillas, porque el vaso se encuentra por lo menos el doble de su tamaño, que es más o menos 12 centímetros. Siguiente.
Mire ustedes grandes esplenomegalias, arriba a la izquierda un vaso grandotote, sobre todo en una leucemia mieloide. La leucemia mieloide crónica produce unas esplenomegalias impresionantes. En el centro, arriba, un muchachito con un paludismo crónico. Mire usted el tamaño de ese vaso. Donde ese niño tenga un pequeño accidente, una caída de ese vaso puede estallarse. Abajo a la derecha, una leishmaniasis visceral denotando hepatomegalia y una gran esplenomegalia que baja hasta la fosa ilíaca izquierda, enorme. Al centro abajo una enfermedad de Gaucher con una hepatoesplenomegalia gigantesca. Estas son enfermedades, lo que se considera como enfermedades huérfanas, enfermedades supremamente raras. Y miren ustedes este niño abajo a la izquierda también con Gaucher, donde se ha determinado el tamaño del vaso y el tamaño del hígado de una manera extraordinariamente grande, peligrosísima, que hace que puedan ser objeto de estallido. Siguiente. En cualquier pequeño trauma estos pueden tenerlo. Y se pueden encontrar esplenomegalias masivas, se llaman esplenomegalia masivas a esos grandes vasos que pueden pesar más de 1 kilo. Les digo, no más de estos 5 casos. La leucemia mieloide crónica, que eso se observa únicamente en los adultos y adultos mayores. En la malaria, como vieron las fotografías de los niños, la malaria crónica, no la malaria aguda que llega, un primer episodio de malaria nunca llega con una esplenomegalia de esta. Son pacientes que tienen crisis recurrentes de malaria, malaria crónica. La leishmaniasis visceral, que en nuestro medio pues prácticamente es inexistente. Las mielofibrosis, es decir, cuando hay una metaplasia mieloide, es decir, toda la médula ósea dejó de funcionar y le toca al vaso producir, y cuando hay crecimiento por linfoma. Miren ustedes en la resonancia, un vaso que casi desde el tamaño, desde abajo del corazón hasta la fosa ilíaca izquierda, un vaso enorme, lo mismo que ven acá en el diagrama a la derecha. Siguiente. Y entonces, ¿qué grandes causas de esplenomegalia? Pues, por ejemplo, cuando hay eliminación de eritrocitos defectuosos, todas las anemias hemolíticas, la esferocitosis hereditaria, la talasemia, la anemia drepanocítica, las hemoglobinopatías. En el grupo de ustedes hay 40. Yo casi siempre, en 30 años que llevo de profesor, por ahí una vez al año he tenido estudiantes de cada grupo que tienen talasemia. La talasemia no es nada infrecuente y aquí en el Cauca es relativamente frecuente la talasemia. La segunda causa por hiperplasias inmunes reactivas a infecciones, mononucleosis infecciosa, HIV, tuberculosis, leishmaniasis, leptospirosis, todas las causas infecciosas que ya hemos numerado. De causas inmunes, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las anemias hemolíticas autoinmunes, reacciones farmacológicas, y cuando hay hematopoiesis ineficaz, es decir, cuando en la médula ósea ya no se puede producir glóbulos rojos, neutrófilos y plaquetas, entonces eso se llama mielofibrosis. Las leucemias, los linfomas y en las metástasis. Siguiente. Lesiones infiltrativas, ya lo dijimos, enfermedades neoplásicas, las leucemias, los linfomas, enfermedades metastásicas al vaso, de causas metabólicas como las mucopolisacaridosis, el Niemann-Pick y el Gaucher, ya vimos algunas fotos de Gaucher, o por trastornos en el drenaje, es decir, el vaso está sano, el paciente está sano, pero tiene algo que está comprimiendo el drenaje del vaso, entonces, y la causa más frecuente de eso es la hipertensión portal. Siguiente. Así que la causa más frecuente de lienomegalia, de hepatomegalia en la práctica clínica diaria es la hipertensión portal. Y la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis. Ojo, la hipertensión portal no es una patología, no es una enfermedad, es una consecuencia de muchas patologías. La más frecuente de ellas es la cirrosis, que es una enfermedad propiamente hepática, la cual puede ser prehepática, intrahepática o haber una cirrosis posthepática, como en la falla cardíaca, en la pericarditis, en el cor pulmonar o en el síndrome de Budd-Chiari.
Sin embargo, de todas estas, las más frecuentes causas de cirrosis son las intrahepáticas. Siguiente, hepatitis B y C, alcohol, cirrosis biliar primaria, etcétera, etcétera. Recuerde que yo creo que esto hace parte también de la clase que les dio el doctor Calambás, pero vamos a terminar pues ya con esto. Recuerde que la presión del sistema porta es normalmente entre 2 y 10 milímetros de mercurio, que la vena porta está formada por la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior la mayoría de las veces. Pero ya ven ustedes que los seres humanos somos bastante iguales, pero bastante distintos también. La más frecuente constitución de la porta es la unión de la esplénica con la mesentérica superior, forman la vena porta penetra al hígado, se va subdividiendo y subdividiendo en medio de los sinusoides, luego es recogida en las porciones superiores de las venas suprahepáticas y terminan en la vena cava inferior. Así que cuando ese flujo que forma todo este gran sistema venoso intraabdominal se encuentra a una presión más allá de los 2 a 10 milímetros de mercurio, pues hablamos de hipertensión portal. Y cuando está más de 10, pero puede a partir de los 12 milímetros de mercurio hacer sus manifestaciones, particularmente las varices esofágicas sangrantes, cuando se encuentra la presión de esa vena porta por encima de 12 milímetros de mercurio, pues va a ocurrir eso. Y miren ustedes en el esquema de la derecha, si la vena esplénica o la vena cava están ocluidas, pues entonces va a ocurrir una circulación colateral hacia el techo gástrico, que se va dilatando por un aumento de la presión de ese sistema venoso, y allá es donde ocurren las venas esofágicas que pueden sangrar a manera de varices en el esófago. Siguiente. Esto yo creo que lo vieron como parte del síndrome de hipertensión portal. Entonces, 8 y 2 minutos, terminamos. Estos son los temas, entonces muchas gracias, Andrés. Y si tenemos tiempo para preguntas, con mucho gusto.